todos, chicos. Como ya comentamos, vamos a seguir con las clases de manera virtual, si los medios nos lo permiten. Disculpad la parte técnica, como veis mi casa es un poquito oscura y bueno, también se ven aquí algunas manchas en la pizarra de luz, pero bueno, creo que más o menos podemos trabajar. Como ya comentamos, vamos a seguir con el tema de sistemas, el tema 4. Eh, bueno, un sistema de ecuaciones diferenciales simplemente va a ser un conjunto de ecuaciones en las que tengo más de una incógnita, tengo varias, y estas incógnitas van a ser funciones. Solo que en estas ecuaciones pueden aparecer entremezcladas las incógnitas, al igual que aparece en un sistema de ecuaciones normal y corriente que conocéis de toda la vida. Por simplicidad vamos a considerar solamente sistemas de dos ecuaciones. Solamente aparecerán dos incógnitas que les llamaremos x e y dependerán de la variable t. Y bueno, estos sistemas también tendrán algunas condiciones un poco especiales, como que serán lineales, es decir, no pueden aparecer, por ejemplo, las incógnitas pues multiplicándose entre ellas, ni elevadas a nada, ni dentro de otra función. Y además, las ecuaciones serán de coeficientes constantes. Es decir, lo que multiplica las incógnitas no podrá depender de nuestra variable t. Dicho eso, vamos a empezar, vamos con una pequeña introducción. Como ya hemos dicho, empezamos la introducción con un ejemplo, ¿no? En este caso, esto sería un sistema de ecuaciones diferenciales en los que mis incógnitas, o sea, lo que yo estoy buscando es cuánto vale la función x, que depende de la variable t, y cuánto vale la función y, que también depende de la variable t. Y debe cumplir simultáneamente estas dos ecuaciones. Bueno, como veis he hecho un pequeño corte para optimizar el tiempo del vídeo. Estábamos con este sistema y bueno, para resolver este tipo de sistemas vamos a introducir lo que se llama el operador diferencial. También vamos a intentar ahorrar un poquito de espacio en la pizarra porque bueno, tenéis los apuntes y además lo voy a ir diciendo casi todo de palabra. Pero bueno, el operador diferencial lo denotaremos con la letra D de mayúscula y simplemente es un mecanismo que a una función la transforma en su derivada. Pero no vamos a olvidar en ningún momento que vamos a estar derivando todo el rato con respecto a t. Es decir, por ejemplo, si el operador diferencial d lo aplico sobre la función x, que es una incógnita, no sabemos quién vale, sabemos solo que depende de t, pues el operador aplicado sobre x será su derivada, x'. ¿Qué pasa si lo aplicamos sobre una función que depende de t? Pues la derivada de t cuadrado más 1 de t, como hemos dicho, que el operador diferencial deriva con respecto a t, esto dará de manera obvia 2t más coseno de t. Y bueno, las derivadas ya sabéis que tienen muchas propiedades buenas. Si yo, por ejemplo, tengo una combinación del tipo 2x más 5y, insisto, x e y son funciones que dependen de t, pero no conocemos qué valor tienen, qué funciones son. Entonces, pues esto será, la derivada de esto será 2 por la derivada de x más 5 por la derivada de y. También puedo derivar la derivada de una función. Y como bien sabéis, si yo derivo la derivada, lo que obtengo es
la segunda derivada. Por último, yo puedo aplicar el operador diferencial varias veces. La notación para esto va a ser con potencias. Por ejemplo, d al cuadrado de la función x va a ser la derivada de x. Es decir, esto es x' y la derivada de x' es x doble prima. Entonces, cuando yo aplique d al cuadrado, lo que estaré haciendo es derivar dos veces lo que tenga dentro. ¿Ok? Yo creo que con esto más o menos queda claro lo que es el operador diferencial. Bueno, he hecho otro cortecillo para borrar la pizarra. Vamos a pasar entonces al apartado 4.2 en el que vamos a ver cómo resolver una ecuación, perdón, un sistema de ecuaciones diferenciales. Pongo el ejemplo que habíamos puesto antes, en el que teníamos estas dos ecuaciones. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar el operador diferencial para poner estas ecuaciones en función de él. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues donde aparece x', pondremos la derivada de x. Donde aparezca y o x sin ningún tipo de derivada o aparezca algo que dependa de t o constantes, no pondremos nada. Entonces la y se quedará igual. Aquí vuelve a aparecer y', así que pongo la derivada de y. ¿Ok? Bueno, pues ahora lo que va a ocurrir es que estas d's van a, por las propiedades que tiene la derivada, va a funcionar como si fueran números, entre comillas. Es decir, vamos a trabajar con este sistema como si fuera un sistema normal y corriente, solo que tenemos que arrastrar nuestras d's, con un poquito de cuidado. Es decir, por ejemplo, si tuvierais que resolver este sistema, e insisto, si las d's fueran números, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurriría hacer? Bueno, yo creo que voy a reescribirlo aquí. Vamos a sobreentender que el paréntesis no es necesario ponerlo. Bueno, podemos hacer, por ejemplo, podemos utilizar el método de reducción. Esa es una primera forma de resolver este tipo de ecuaciones. Y para hacerlo, podríamos restar las dos ecuaciones, pero claro, para ello primero necesitaríamos multiplicar alguna de ellas por algún número, o por algún factor, más bien dicho. En este caso, podemos, por ejemplo, multiplicar la segunda por d y nos quedará, si aplicamos la d sobre menos x, bueno, vamos a poner simplemente esta notación. Recordad que la d al final es una derivada y el signo menos, por tanto, puede salir fuera de la derivada. La d aplicada sobre la derivada de y será d al cuadrado, ¿no? Por lo que hemos dicho antes. Y la derivada aplicada sobre 1 dará 0, porque la derivada de 1, la constante 1, es 0. Pongo la ecuación de arriba. Entonces el sistema es este. Y bueno, ahora ya puedo sumar las dos ecuaciones, en este caso, porque incluso el signo lo tengo perfecto. Esto se va. Si yo sumo d al cuadrado por y, bueno, d al cuadrado por y no, d al cuadrado sobre y más y,
yo puedo sacar factor común del cuadrado más 1 sobre i. Y 0 más b cuadrado al cuadrado. Pues fijaos que si ahora deshacemos el operador diferencial, lo que me queda es una ecuación, la derivada de al cuadrado sobre i es derivada segunda de i, más 1 por i, las constantes van a funcionar de manera estándar, pues simplemente multiplicamos 1 por i es igual a t al cuadrado. Entonces hemos llegado a una ecuación lineal de segundo orden que es justo lo que hemos trabajado en el tema anterior. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, pues yo trato de buscar la función i que dependa de t, que cumpla esa ecuación. Así que, bueno, borramos. Voy a reescribirla aquí arriba. Bueno, incluso aquí. Y bueno, ya sabéis que para resolver este tipo de ecuaciones, en primer lugar, debo resolver la EDO homogénea. Su polinomio característico está claro, b cuadrado más 1 igual a 0. Tiene dos raíces reales, que son más menos i. Y por tanto, la solución de la ecuación homogénea será una constante por el seno de t más otra constante por el coseno de t. Si alguien tiene algún problema con este tipo de ecuaciones, tiene que revisar el tema 3, el tema anterior, la parte de ecuaciones homogéneas. Bueno, dicho esto, vamos a buscar la solución particular para encontrar la solución general de esta ecuación. Recordad que como lo que tengo como término independiente es un polinomio de segundo grado, mi solución particular será también un polinomio de segundo grado. Salvo que 0 fuera solución del polinomio característico, que en este caso no lo es. En clase recordad que normalmente hacemos ese análisis, lo escribíamos todo, pero como es algo que se ha trabajado bastante en el tema anterior, pues bueno, lo voy a obviar. Simplemente recordad que si 0 hubiera sido solución del polinomio característico, aquí habría que multiplicar este por t. Si hubiera sido solución doble, pues por t cuadrado, etc. En este caso, si resolvemos sobre esta ecuación, voy a dar directamente la solución para no liarme mucho con esto que ya sabéis hacer. La tengo por aquí en algún sitio. La solución general será bueno, en todo caso, hacedlo en casa. ¿Y cómo encontramos cuánto vale x? Bueno, claramente, fijaos en las dos ecuaciones. De esta sería un poco incómodo sacar cuánto vale x, porque claro, si quiero despejar x de aquí, no me aparece x, sino x'. Luego entonces habría que hacer una especie de integral y quizá nos podríamos liar. Lo más fácil, claramente, es despejar de aquí, porque de aquí puedo despejar x y lo único que tengo que hacer es derivar la y eso lo sé hacer. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Despejo la x, si paso la x a la derecha, me quedará que la x vale exactamente y' menos 1. ¿Ok?
Y bueno, en este caso, la derivada de y está clara. La derivada de y será, pues esto es una constante, por la derivada del seno es coseno, esto es una constante, por la derivada del coseno es menos seno, la derivada de t cuadrado menos 2 es 2t, y aquí tengo un menos 1. Bueno, si quisiéramos ordenar un poquito más para dejar una expresión parecida a esta, vamos a poner primero el seno. Ahora pondremos el coseno. Más 2t menos 1. Y esta función, junto con esta función, esto es la solución general de este sistema de dos ecuaciones. Es la solución general porque aparecen constantes. Si diéramos condiciones iniciales, un valor para la x y un valor para la y en un punto, podríamos determinar las constantes y tendríamos una solución particular del sistema. Dicho esto, comentamos algunas cosas importantes. En primer lugar, podríamos haberlo hecho al revés, es decir, podríamos haber encontrado primero la x, haciendo la reducción de otra manera, y después sacar cuánto vale la y. No hay ningún problema. A alguien también se le podría haber ocurrido, una vez tenemos la y, haber intentado despejar x otra vez volviendo al sistema y haciendo un proceso parecido al que hemos hecho con la y, en vez de despejarlo con una ecuación. ¿No? Es decir, una vez tenemos la y, vamos a hacer reducción otra vez con la x y sacar la x. ¿Qué pasa? Hubiéramos llegado a una nueva ecuación de segundo orden con la x, me habría dado unas nuevas constantes, habría que tener en cuenta que las constantes que yo había puesto para la y no me valen para la x porque son cosas diferentes. O sea, podríamos haber puesto, por ejemplo, c sub 3 y c sub 4. Pero la pega que tiene eso es que el sistema relaciona la x y la y. Y automáticamente lo que hace eso es que relaciona las constantes que están en la x y en la y. Si lo hacemos de esta manera se ve muy claro cuál es la relación. Fijaos, la constante que debe de ir con el seno en la x es justamente menos la constante que debe ir con el coseno en la y. Y la constante que debe ir con el coseno en la x es la constante que debe ir con el seno en la y. Y no hemos tenido que pensar nada. Nos ha salido sin hacer absolutamente nada, simplemente despejando la x y haciendo cálculos. Insisto, si lo hubierais hecho despejando la x y la y de manera totalmente independiente, aparecerían 4 constantes y habría que utilizar recursos extra para ver cuál es la relación entre las constantes. En los apuntes tenéis cómo hacerlo, pero no es algo que yo os aconseje hacer porque perdéis más tiempo. Bueno, ese es el método de reducción, creo que es sencillo de entender. Pero también podéis utilizar un método un poco más metódico, que es la regla de Cramer, un poquito adaptada a este tipo de ecuaciones. Vamos a ver cómo hacer la regla de Cramer con este sistema, por ejemplo. Insisto, no voy a escribir mucho. Esto es el método de reducción. Y ahora veremos cómo aplicarlo la regla de Cramer. Para aplicar la regla de Cramer, volvemos a poner el sistema con la notación del operador diferencial. ¿Ok? Y ahora resolvemos el sistema aplicando la regla de Cramer. Pero
hay que tener un poquito de cuidado. Recordad que la regla de Cramer viene a decir que la x es igual a un cierto determinante entre otro determinante, que está, el determinante del denominador es el que está formado, bueno, lo voy a poner tal cual, de hecho. La x sería, abajo se pone el determinante de los coeficientes, ¿no? Estos son los coeficientes de la x y la y, ¿no? De 1 menos 1d. Y arriba ponemos el determinante, el mismo que abajo, pero sustituimos la primera columna, que es la de las x, por los términos independientes. ¿Vale? Eso es algo que ya conocéis en sistemas de ecuaciones normales y corrientes. Vale, esto no es correcto, esto no se puede poner, esta notación, porque no tiene sentido. O sea, yo ahora puedo hacer este determinante, pero el operador diferencial no es algo por lo que yo pueda dividir, porque no es exactamente un número, ni siquiera un parámetro, es un mecanismo que se aplica sobre funciones. Pero lo que sí que se puede hacer es ponerlo aquí delante multiplicando. Es decir, lo que sí que haremos será esto. Oh, qué rabia. No. Vale, bueno, y bueno, de manera análoga lo haremos con la i. Podemos hacerlo con la i. Lo que haremos será sustituir la... O bueno, de manera análoga podríamos hacerlo con la i. El determinante de los coeficientes de la ecuación quedaría multiplicando a la i. Y recordad que el numerador, entre comillas, cuando yo resuelvo sistema por Cramer, sería sustituir la columna de las i's por los términos independientes. En este caso dejaríamos el de y el menos 1 y cambiaríamos esto. Bueno, ahora es importante que no podemos, por lo mismo que he dicho antes, no podemos resolver la x y la y de manera independiente. Tenéis que elegir una de las dos. Si queréis, para conservar, para comparar con el sistema anterior, voy a resolver la y para que os aparezca exactamente las mismas soluciones. Pero luego, una vez resuelva una de las dos, tenemos que encontrar la otra incógnita, en este caso la x, utilizando las ecuaciones, como antes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la y, me olvido de esta por ahora. Fijaos que el determinante de esto es d por d al cuadrado. Y menos 1 por menos 1 es más 1. Y esto se aplica sobre i. Y esto será, bueno, hay que tener un poquito de cuidado porque cuando llego a un determinante con el operador diferencial no estoy haciendo multiplicaciones, estoy aplicando el operador diferencial. Cuando aparezca una d, yo derivaré. Cuando aparezca una constante, las constantes funcionan de manera estándar, son multiplicar por esa constante y ya está. En ese sentido, ¿qué significa d por 1? Bueno, no es exactamente d por 1, es el operador diferencial d aplicado sobre la función 1. Menos 1 por t cuadrado. Insisto, las constantes funcionan como números cualesquiera, ¿vale? Se multiplica y ya está. Cosas que no son muy bonitas visualmente hablando. Bueno, no pongáis t por 1, o sobre todo no pongáis 1 por d,
el operador diferencial intenta mantenerlo siempre delante y que se aplique sobre lo que tenéis, ¿vale? Si no, esto es una notación como que no se está entendiendo lo que se hace y no tiene mucho sentido. Bueno, dicho eso, vamos a volver a la ecuación quitando el operador d, el operador diferencial. D al cuadrado sobre i será derivada segunda de i, más 1 por i es i. La derivada de 1 es 0, nada, y 1 por t cuadrado, t cuadrado. Y si lo comparáis con la ecuación a la que hemos llegado antes, es exactamente la misma. De aquí hemos deducido que, bueno, lo voy a poner arriba. De aquí habíamos deducido que la i era C1 por seno de t, más C2 por coseno de t, más t cuadrado menos 2. Y lo otro que habíamos deducido era, a partir de esta ecuación, habíamos deducido que la x, eso se comporta exactamente igual que antes, era y' más 1 y, por tanto, la x, al calcular eso, nos ha dado que era, bueno, lo voy a dejar ya reordenado, menos C2 por seno de t, más C1 por coseno de t, y el término independiente en este caso da 2t menos 1. Aquí hay una pequeña errata, ¿no? Esto es un menos. Y volvemos a encontrar la solución de este sistema de ecuaciones diferenciales. La solución general tiene que estar formada por las dos funciones, la x y la y. Y con eso acabamos con nuestro primer ejemplo de ecuaciones, de resolución de ecuaciones diferenciales. Recordad, el primer método que hemos visto es método de reducción. Este segundo método es aplicando una adaptación de la regla de Cramer. Bueno, pues vamos a ir con otro ejemplo. Vale. Bueno, pues vamos a resolver este sistema. Os voy a dar algunas indicaciones al principio y luego, si queréis en algún momento, podéis parar el vídeo e intentar acabarlo vosotros. Bueno, lo que se da muy bien la clase sin ruidos, ¿eh? Me estoy fijando en la verdad que esto no hay ningún barullo, aunque normalmente os portáis muy bien, ¿eh? Todo se ha dicho. No sois muy habladores. Para resolver el sistema, lo primero que vamos a hacer es poner todas las x y todas las y de manera ordenada a la izquierda. Y todo lo que dependa de t o constantes, vamos, que no dependa de x o de y, a la derecha, que van a ser como términos independientes. Y además la x y la y, como he dicho, la pondremos de manera ordenada, es decir, ponemos primero las x y luego las y. En este caso, si yo paso todo a la izquierda, me quedará x' menos 5x menos 2y igual a 5t. Y con respecto a la segunda ecuación, insisto, lo vamos a poner de manera ordenada. Vamos a poner, por ejemplo, primero las x. Vamos a pasar a la izquierda, el 3x pasa como menos 3x. Y las y
menos 4i igual a 17t. Vale, pues vamos a pasar a operador diferencial. Si queremos pasar esto al operador diferencial, x' es dx, ¿no? Menos 5x menos 2i igual a 5t. Y la otra ecuación, menos 3x más di menos 4i igual a 17t. Y bueno, vamos a aprovechar algunas propiedades básicas. Vamos a sacar factor común en la x. Como tengo dx menos 5x, esto será de menos 5 por x. El 2i lo dejaremos igual y el 5t lo dejaremos igual. Vamos con la segunda ecuación. El menos 3x lo dejaremos igual. Y di menos 4i, fijaos que podemos sacar factor común, el de menos 4 sobre i, igual a 17t. Vale, pues una vez tengo este sistema, convendría que, a ver si os aclaráis, que intentaréis resolverlo vosotros. Incluso podéis intentar resolverlo de las dos maneras que hemos explicado, por reducción o por la regla de Cramer, ¿vale? Y no sé cuál resulta más fácil, no es muy complicada ninguna de las dos, pero bueno, cada persona tiene sus manías y sus facilidades. Así que bueno, os dejo que lo penséis, yo mientras voy a ir borrando la pizarra y voy a dejarlo indicado arriba para hacer la resolución. Bien, chicos, espero que os haya salido. Yo voy a resolverlo por la regla de Cramer, por ejemplo. Y para variar un poquito del problema anterior, lo que voy a hacer es despejar, por ejemplo, la x primero y luego en función de la x sacaremos la y. Por reducción debería saliros la ecuación en x cuando debería saliros la misma que a mí, la ecuación de segundo orden no homogénea. ¿Vale? Si sale distinta es que quizá o habéis hecho algún error, bueno, o quizá yo tenga algún error, pero creo que lo repasaré, por si acaso. Voy con ello. Para despejar la x, insisto, el determinante de los coeficientes del sistema será el que multiplica a la x. Y a la derecha pondremos el determinante de lo mismo que tengo aquí, pero sustituyendo la columna de las x, o sea, la primera columna, por los términos independientes. Bueno, si hacemos cálculos, bueno, hay que ser un poco más cuidadoso. Este determinante de menos 5 por de menos 4. Esto funciona exactamente igual que si fuera un determinante normal. Hay que tener en cuenta lo que os comentaba sobre el operador diferencial que ocurre en la derecha. Y ahora menos por menos es más, luego me quedarán menos 6, 3 por 2 es 6, sobre x. Y aquí sí que hay que tener en cuenta lo que os comentaba. Esto, lo que no queda bien es si pusierais esto, 5t por d menos 4. Eso es una notación horrorosa porque no se entiende lo que estáis haciendo. Insisto en que aquí lo que conviene es que el d menos 4 es lo que se aplica sobre 5t. Siempre que tenga algo con la d, es lo que se aplica sobre lo otro. Menos 2 por 17t, es decir, más 2 por 17t. Eso al final sí que funciona como un producto usual, como una multiplicación normal y corriente.
Vale, simplificamos aquí un poquito los cálculos, lo hago un poquito más rápido. Esto será d al cuadrado menos 9d más 20 menos 6 es 14 por x tiene que ser igual a... ¿Cómo funciona este operador de menos 4 sobre 5t? Bueno, pues se va aplicando poco a poco. ¿La derivada de 5t cuánto es? Pues la derivada de 5t es 5. Menos, ¿cuánto es 4 por 5t? Pues 4 por 5t será 20t. Y 2 por 17t será 34t. Vamos a aprovechar la siguiente línea para simplificar esta expresión y volver a la expresión de la ecuación de segundo orden que conocemos. La derivada segunda de x menos 9 veces la derivada de x más 14x, ¿vale? Hemos aplicado todo este operador aquí sobre x y menos 20 más 34 será 14t más 5, ¿vale? Así tenemos el polinomio un poquito más ordenado. Y esto vuelve a ser una ecuación de segundo orden, no homogénea, que sabemos resolver de sobra. Si queremos resolver la ecuación, voy a ver si tengo espacio aquí. Pues vamos a resolver la ecuación homogénea. Y bueno, recordad que hay que encontrar las raíces del polinomio característico, que en este caso es r cuadrado menos 9r más 14 igual a 0. Bueno, dos números que multiplicados den 14 y sumados en 9 serán 2 y 7. Luego las raíces son 2 y 7. Y por tanto la solución de la ecuación homogénea será... Recordad que si las raíces son reales y distintas, son la suma, la combinación lineal de las exponenciales correspondientes. En este caso, c sub 1 por e elevado a 2t más c sub 2 por e elevado a 7t. Si la habéis puesto en orden cambiado, no pasa nada, es correcto, simplemente arrastraréis el cambio de constantes en toda la resolución y ya está. Bueno, para encontrar la solución particular, para poder encontrar finalmente después la solución general de la x, o sea, de la ecuación de segundo orden con x, como esto es un polinomio de grado 1 y 0 no es solución del polinomio característico, recordad que entonces se mantiene que esto también será un polinomio de grado 1. Y bueno, sustituimos, esto ya lo sabéis hacer de sobra también, y me sale que, esto lo hacéis vosotros, y me sale que la solución particular es t más 1, es decir, que la a y la b vale 1. Vale, chicos, como veis he hecho un pequeño corte para reescribir otra vez el sistema de ecuaciones que teníamos y recordad que mediante la regla de Cramer, o bien si lo habéis intentado por reducción, habréis llegado a esta ecuación de segundo orden. Hemos calculado la solución de la homogénea y la solución particular y recordad que entonces la solución general de esta ecuación es la suma de las dos, que es esto de aquí. Una vez tengo la x, ¿cómo encontramos la y? Bueno, pues fijaos en las dos ecuaciones y pensad cuál va a ser más fácil. Obviamente de la segunda tengo la y aquí, tengo la y' aquí, intentar sacar de ahí la y sería un poco locura, ¿no? Es decir, se montaría una ecuación diferencial y bueno, sería un poco lío. En cambio de aquí es bastante fácil, porque para despejar la y solo necesito conocer la x y su derivada, que eso lo puedo hacer de manera muy sencilla, igual que hemos hecho en el ejemplo anterior. Así que bueno, vamos a despejar a partir de esta ecuación. ¿Cuánto vale la y? Fijaos que tendremos que 2i, voy a despejar el 2i de aquí, me quedará x' menos 5x menos 5t, ¿vale? Pasando todo el resto a la izquierda e invirtiendo obviamente la ecuación. Y por tanto, la y será
un medio, pasando este 2 dividiendo, de esa expresión. Yo creo que lo podemos hacer directamente. La y será un medio. La derivada de x, como aquí tenemos la x, las constantes funcionan tal cual, por la derivada de la exponencial, ya sabéis que la derivada de la exponencial será ella misma por el 2 que baja multiplicando. Como multiplica esa constante, me quedará 2c1 por la exponencial. Lo mismo con esta, ¿no? Como estamos derivando la x todavía, la derivada de esta baja el 7. La derivada de t más 1 es 1. La derivada de t es 1. Ahora hay que restar 5 veces la x. Si me permitís, no voy a poner paréntesis, lo vamos a hacer directamente para ahorrar un poquito de pasos. 5 por este. Todo el rato es un menos 5, ¿vale? Entonces lo aplicamos aquí también, menos 5 por C2, menos 5 por T y menos 5 por 1. Y a eso nos falta todavía ese menos 5T de aquí. Nos ha cabido justo, pero nos ha cabido. Bueno, vamos a simplificar un poquito. Vamos a ver. Aquí aparece 2C1 menos 5C1, me quedará menos 3C1 por elevado a 2T. Aquí aparece 7C2 por elevado a 7T, menos 5C2 por elevado a 7T, quedará 2C2 por elevado a 7T. Más cosas. Cosas con T, menos 5 menos 5 es menos 10T. Y 1 menos 1 es 0, desaparece. Y luego sí, por tanto, si simplificamos un poquito eso, o sea, es decir, ponemos este 2 que está aquí dividiendo, me quedará menos 3C1 partido 2 por elevado a 2T, más 2 entre 2 es 1, C2 por elevado a 7T, y 1 medio por menos 10, menos 5T. Y con esto obtengo la y. Y esta x junto con esta y forman lo que se llama la solución general de la ecuación. Insisto, si tuviéramos condiciones iniciales, dar valores a la x y a la y en un punto determinado, obtendríamos unas constantes C1 y C2 determinadas y tendríamos una solución particular del sistema. Y bueno, igual que antes, lo que hemos hecho es sacar la x y luego la y en función de la x. Si queréis sacar la y independiente de la x, aparecerían nuevas constantes, como os he dicho antes, y habría que ver qué relación tienen esas constantes con estas de aquí. ¿Vale? Pero es que así nos sale automáticamente la relación que hay. No hay que hacer nada. Entonces es bastante práctico. Y bueno, con estos dos ejemplos acaba la explicación de resolución de sistemas. Espero que lo hayáis podido seguir muy bien. En todo caso, lo vamos a comentar ahora en estos próximos días, a ver si se ha podido seguir más o menos la clase. Bueno, cuidaros mucho, ¿eh?